Sin prejuicios. Porque la gente no tiene ningún inconveniente de decir, yo fui al médico porque me dolía la cadera, o ando con problemas de la columna, ando con un tema de corazón y voy a consultar, y lo dice sin ningún inconveniente. Ahora, si tiene que decir, no, yo tengo que ir a la consulta porque ando muy angustiado, ando deprimido, o triste, o agresivo, y tengo que ir a consultar con el psicólogo psiquiatra, no es fácil, porque no se trata de que la persona, como alguna vez se dijo, tiene derecho a vivir en la calle. ¿No? Vivir en la calle no es un derecho. Claro. Parece obvio, ¿no? Sí, claro. Se puede romantizar, pero Sí, no sí. es lo más apropiado. Sí, no es que va por una carpa un día y pasa en un camping, Exacto. a la orilla de un arroyo. Vivir en la calle es una situación muy dura, que las personas lo pueden decir con total claridad, y obviamente que eso genera todo un conflicto de cómo se administra esa situación, ¿no? Pero eso, obviamente, toda cuestión que lleve a la persona al aislamiento, a la no socialización, a que no haya una red de sostén en la cual se puedan conversar de cosas que van ocurriendo. Tú hablabas de los niños, los adolescentes, ¿no? Los jóvenes. Tiene que haber espacios en la familia, que a veces viven bajo un mismo techo, pero es como que cada uno vive como si fuera un hotel. Son células. Cada habitación es una habitación como ¿no? Es como si fuera la habitación de un hotel, ¿no? Yo lo escucho muchas veces, y no, él o ella cena o almuerza en el cuarto, pero no una vez. Siempre. Frecuentemente. No, siempre. Bueno, No, es el caso que siempre. Nunca se junta. cuando hablamos de salud mental, tema que hoy por hoy lo escuchamos, lo leemos, lo miramos, pero nosotros mismos tenemos claro de qué hablamos o cada uno le va dando una definición acorde a lo que quiere argumentar y de lo que quiere hablar. Salud mental. No sé si preguntarte qué es, pero el contrasentido, cuando estamos sanos mentalmente quiere decir que estamos cuerdos y lo contrario sería que estamos locos. ¿Cómo podemos encaminar esta charla desde ese lugar, Osvaldo? Ahí está. Sí, en esto que tú planteabas, ¿no? Cuerdo o sano. En realidad, digamos, para una definición general y que la audiencia pueda también entender de qué estamos hablando, cuando se habla de salud mental se habla de un bienestar que es psicológico, ¿verdad? Que es emocional, social, y eso parece muy vago, pero en definitiva esa sensación que puede tener una persona de que tanto en lo que tiene que ver con sus aspectos emocionales, que tiene que ver con las emociones, es decir, estoy triste, estoy alegre, estoy agresivo, estoy deprimido, en lo que tiene que ver con lo psicológico, es decir, qué estoy pensando, es decir, acerca de mí, acerca de los otros, y cómo me llevo con ese entorno social. Ahí está lo que decía recién, lo emocional, lo psicológico y lo social. Si yo tengo la sensación de que eso está equilibrado, podríamos decir que ahí estamos con nuestra salud mental por lo menos estable, equilibrada, ¿no? Y que nos permite un vínculo con el exterior y con nosotros mismos de forma adecuada. Y tú dirás, bueno, ¿qué es adecuado? Bueno, ahí empieza el sentido común y el sentido de realidad, que no es exactamente lo mismo. Yo me puedo percibir que estoy bárbaro, pero de pronto hago cosas que alteran el sentido común. Ajá. ¿Se entiende? El sentido común es aquella construcción social en este lugar del mundo que estamos, en esta cultura, pues si estuviéramos en la India es otra cosa. Correcto. ¿Ah? El sentido común que dice que, bueno, que tenemos que, no sé, ir por la derecha cuando vamos manejando, allá irían por la izquierda, por decir. Ceñirse a normas sociales, convenciones. Exactamente. Y el sentido de realidad tiene que ver también con el ajuste que vamos haciendo, en el cual vamos a estar todos de acuerdo, no importa el medio cultural en el que estemos. Por ejemplo, si yo te digo que ahora es de noche y las 5 de la mañana, tú me vas a decir, bueno, tu sentido de realidad está alterado, porque es de tarde, hay sol. Mirando el sol. Bueno, tiene que ver con esas cuestiones que son como irrefutables. ¿Se entiende? Sí. Ahí está. Entonces, bueno, cuando alguien tiene, digamos, el sentido común y el sentido de realidad en esa cuestión que estoy detallando, lo tiene como ajustado, diríamoslo así, podemos decir que su salud mental está bien.
Si nos vamos a tomar lo contrario, ¿no? Tú decías, bueno, esto de estar cuerdo o estar loco. La palabra loco es una definición, obviamente es una forma popular de decir de aquel que tiene una conducta alterada, desorganizada, quizás impulsiva, agresiva, ¿verdad? Que le puede pasar a aquellas personas que en este momento podemos denominar que están sanas, como decía recién, porque no es una situación que este bienestar que yo hablaba, psicológico, social y emocional, sea una cuestión rígida, estable, y que nos dura, no sé, por decir, 3 años de corrido, claro. Sino que nos vamos teniendo situaciones que nos van a producir emociones fuertes, y el tema está cómo yo las regulo. Que yo tenga rabia, porque no sé, algo pasó que me frustró, no quiere decir que yo agarro y rompo todo, por decir algo, ¿se entiende? Correcto. ¿No? Entonces me puede venir rabia, y eso no está prohibido. El asunto es cómo yo domino esa rabia, o si tengo tristeza, cómo la manejo para no generar una situación que de pronto me interfiera con mi trabajo, o cuestiones que se me puedan plantear de preocupaciones del entorno. Porque todo el tiempo somos nosotros y nuestras circunstancias. Exactamente, siempre vamos a estar rodeados de situaciones que nos pueden estar sacando del eje, y esa autorregulación emocional es clave para poder mantenernos estables, ¿verdad? Y las personas se estarán preguntando, pero bueno, ¿pero qué es esa autorregulación y todo eso? El tema está en que nosotros podemos colaborar como individuos, también como colectivo, como grupo familiar o grupo de trabajo, podemos colaborar para que esa regulación, ¿no? Podemos propender para que esa regulación se mantenga. Por ejemplo, si alguien pasó una mala noche, durmió mal, para empezar por el tema del sueño, al otro día ya no va a estar del mismo talante, ¿no? Claro. Su atención baja, entonces no va a atender con la misma cosa si estuviera bien dormido. Si no se alimentó adecuadamente, ahí empieza el factor alimentación. Si no se alimentó adecuadamente porque no tuvo tiempo, porque está escaso de recursos para comprarse alimento, por decir, balanceado, ¿no? También se le va a afectar su estado anímico, ¿no? Y su estado psicológico y su estado social. Es decir, que constantemente estamos siendo, de algún modo, como se dice vulgarmente, siempre estamos como grillo en zaranda, se decía antes. ¿Sí? Siempre se está moviendo un poquito el piso, y tenemos que tener justamente factores que colaboren a eso, que puede ser, para empezar, por lo que son las conductas basales, que se llaman, ¿no? Dormir, comer adecuadamente, ¿no? Mantener vínculos sociales sanos con amigos, con familiares. Y de alguien dirá, bueno, pero pasa que mi familia es un lío bárbaro, no puedo tener vínculos sanos. Bueno, entonces hay algo que hay que arreglar, porque no siempre la familia se puede solucionar todo fácil y sencillo, porque hay muchos conflictos intrafamiliares que generan un desequilibrio, ¿no? Y que altera justamente la vida psíquica de la persona. Ahora, cuando tú hablabas de las normas sociales que regulan nuestro comportamiento, porque seguro el ejemplo del tránsito que pusiste y miles de ejemplos, también pareciera que hay convenciones o mensajes que nosotros estamos recibiendo todo el tiempo, por ejemplo, en relación a ese estado de felicidad y qué lo provoca. Si, por ejemplo, todos estamos de acuerdo porque consumimos redes sociales, qué sé yo, que el estado de felicidad me lo da aquel par de championes que vi en la vidriera, lo material, que tiene un costo, que por otro lado el mismo sistema me proporciona una forma mucho más rápida de llegar a eso, porque me dice, te puedes endeudar, tienes tarjetas de crédito a tu disposición y demás. Entonces adquiero esos niveles de felicidad que pasa a ser como el consumo de sustancias, porque ese nivel de felicidad llega hasta que me llegó el estado de cuenta de la tarjeta y veo que no tengo plata, y saco un préstamo para pagar esta y quedo debiendo aquella otra y ando a salto de mata todo el tiempo. Es como esos vaivenes que se generan dictados por esa cuestión, porque cada uno tiene sus motivaciones para estar pleno, feliz, para sentirse equilibrado. Pero pareciera que hay algunas cosas que nos hermanan a todos en esta sociedad en la que vivimos. Exactamente. Este factor que tú has traído, que tiene que ver con el consumo, en definitiva, sí, donde se alientan las personas a tener esto, a tener lo otro y más allá, y que se podemos seguir fácil porque se facilitan las cuotas y el cómprelo ya y todas esas cosas.
es un asunto, una variable que empezó a jugar muy fuerte a partir de la década del 90 en el mundo. No es una sola cosa, ¿no? Tiene que ver con una cantidad de factores de la industria, bueno, de las sociedades de consumo, producir cosas en grandes cantidades, de baja calidad y con fecha de vencimiento, ¿no? Si las cosas ahora se hacen, ya se sabe que no duran más de X tiempo y ya hay que comprar otra, ¿no? ¿Entiendes? Está hecho de tal manera que, bueno, la persona esté siempre consumiendo un teléfono tras otro porque ya te quedan desuso, la computadora, bueno, todo tipo de cosas que ya sabemos, ¿no? Eso es un factor que se ha agregado, que tiene que ver con algo muy ansiógeno que le genera a la persona. Hay mucha gente que se queja que está siempre ansiosa, que está con ansiedad, porque bueno, eso que tú decías, corre un lado del otro, no le alcanza aquello, ¿no? Te produce una aceleración, y cuando la persona se detiene un poco y se trata de calmar, le dice, pero no estás produciendo, estás medio de vago, ¿no? Hay todo un impulso que hay que estar siempre como en un constante movimiento, y eso es muy ansiógeno. Entonces, obviamente que eso es un factor que se agrega a lo que hablamos hoy del desequilibrio, ¿no? Que estamos constantemente sometidos, ¿se entiende? Estamos en un sistema que es inestable, ¿sí? Nos bombardean de todos lados con información. Bueno, podemos decir, no tengo redes, no tengo esto, lo otro, pero hay alguien que viene y te cuenta, ¿no? Sí, la velocidad de la información es mucho mayor y la cantidad que nuestra capacidad de procesar cada cosa. Es por lejos. No hay manera. Ni es un descubrimiento, ni es algo que esté pasando ahora, pero es parte de nuestra realidad. Pero eso realidad. genera mucha ansiedad, ¿no? Porque tienes que estar al tanto de esto, al tanto del otro, y alguien dice, pues yo no tengo redes, no me conecto con nada, pero igual viene alguien y te cuenta de que pasó tal cosa en tal lugar, que esto, que lo otro, ¿entiendes? Sí, está difícil, digamos, blindarse con que yo recibo cero información, ¿sí? Pero la información no es un problema en sí mismo, es como yo la proceso, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el medio ambiente, y vamos a hablar como de una cosa bien sencilla que los oyentes pueden entender. Hay muchas definiciones de lo que son los determinantes de la salud, es decir, para que alguien esté como, sano o esté enfermo, vamos a decirlo así, ¿no? No solamente ya en el sentido psicológico, sino también somático. Entonces, hay una clasificación bien sencilla, ¿no? Que hace muchos años, esto ya en la década del 70, se habló de los 4 determinantes de la salud, ¿no? Por un canadiense, Lalonde se llamaba el señor, que hablaba justamente que los factores de salud tenemos 4: los biológicos, que tienen que ver con la genética con la que venimos, con el sexo que tenemos y con la edad que vamos teniendo, es decir, ¿no? Como ha ido transcurriendo nuestra vida, bueno, se van sumando factores biológicos, que eso se pudo trabajar cuánta incidencia tenía en porcentaje en la salud de una persona, y más o menos ronda el 27%, ¿sí? Después tenemos el estilo de vida, que es esto que estamos hablando. El estilo de vida es cómo yo vivo, cómo me manejo, qué hago, si hago ejercicio, no hago ejercicio, si como demasiado o no como demasiado, no sé, ¿verdad? Si tengo vínculo de X circunstancia y demás. Bueno, y ese estilo de vida se estimó que es el 43% de la salud de una persona, ¿no? Y según mi estilo de vida, me va a incidir más o menos el 43% en mi salud. Si yo soy sedentario y paso todo el día comiendo cosas ¿no? saturadas en sal y en azúcar, probablemente mi salud cardiovascular ¿no? Claro. Y el páncreas se va a afectar, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, si vamos por esa parte, que obviamente pues me afecta lo psicológico. Yo tuve un padecimiento crónico por una enfermedad como la diabetes tipo 1, ¿no? Por ejemplo, voy a tener una preocupación. Sí. ¿No? Ahí está. Entonces, para seguir con los determinantes, tenemos la parte biológica, es decir, lo que cada uno nos toca por genética, sexo y edad, que nos va a definir más o menos de, bueno, qué accidentes tuvimos, cosas traumáticas, capaz que alguien se fracturó, no sé, los operaron, no sé de qué, va sumando cosas, y eso suma más o menos el 27% para determinar la salud de una persona. Después está el medio ambiente, y ahí se incluye lo físico y lo social. El medio ambiente físico es si yo vivo en un lugar todo lleno de humedad, ¿no? Que está frío, ¿no? Bueno, estamos hablando del invierno, Sí. que está rodeado de una situación que está contaminada, las cunetas y no sé qué otras cosas que puede haber en ese lugar, ¿no? Mi medio físico no es favorable, ¿sí? Capaz que vivo en una casa muy confortable, todo macanudo, todo lo más lindo, y resulta que
el vecino de al lado pone la música al mango, como se dice, con una estridencia bárbara y lo tiene hasta las 3 de la mañana, ¿no? A todo volumen, no puedo dormir. El medio físico, en ese caso, es el sonoro. Sí. ¿Sí? Pero también está el medio, como decíamos, el medio ambiente, está el medio físico y el medio humano. Si yo tengo un vínculo muy tóxico con quien convivo, o tengo un vínculo tóxico con los compañeros de trabajo, o con el vecindario, mi medio ambiente humano puede colaborar o no, ¿no? Es decir, si yo tengo buenos vínculos con mi familia, con mis vecinos, con mis amigos, está colaborando positivamente, en un 19%. Esto te escucho y pienso, pienso en algo foráneo a esto, que son las relaciones humanas que tenemos todos, y el comentario que es casi que habitual, cuando hablamos de la actualidad, ya con cabeza de viejo, y decimos, no, esto, viste cómo está la gurizada, esto antes no pasaba, esto nosotros no teníamos. Ahora, tampoco teníamos ninguno o casi ninguno de estos componentes de los que estamos hablando ahora y que tenemos que atender. Es decir, el entorno y ese bombardeo, el mundo globalizado, en la década del 70, ¿en qué momento, cuánto tiempo después podías enterarte de la bomba que cayó en la base atómica de Tel Aviv? Pasarían 15 días y tu entorno era ese. Yendo a lo deportivo, yo le comentaba a chiquilines, por ejemplo, pero nuestros ídolos eran los que jugaban en el estadio de Rocha porque integraban la selección, ni tan siquiera conocíamos el Real Madrid, nos enteramos del Rayo Vallecano porque fue Morena, pero además, hoy por hoy veo adolescentes con camisetas de equipos de Europa y demás, por esa globalización, lo tienen ahí, lo están viendo todo el tiempo, hasta de manera más cercana, más atractiva que lo que podamos ver en nuestro entorno. Sí. Es claro que es incomparable que el hablar del antes y el ahora, estableciendo una comparación y diciendo, nosotros somos mucho mejores porque no hacíamos tal cosa o hacíamos esto o otro, termina siendo como un error bastante grueso. Claro. Sí, ahí está, porque si bien, como tú decías, los medios de comunicación hoy permean a la familia que antes, en esa década, por ejemplo, estaba mucho más blindada de los estímulos externos y la información lo traían los adultos a la casa, particularmente el hombre que trabajaba afuera y la madre quedaba adentro. Así, bueno, todo ese formato evidentemente ya no existe más. Y entonces la información venía muy por cuentagotas, además de que no había más que por ahí una radio o alguna tele, ¿no? Pero hoy día, cualquier de estos aparatos, ¿no? Un celular cualquiera, trae información de cualquier parte del mundo y bueno, y eso lo permea a la persona y permea el grupo y hace que alguien se ponga la camiseta de alguien de otra parte del mundo que no sabe ni dónde está ese cuadro ubicado en el punto geográfico, y eso es parte de esta dinámica. ¿Eso es mejor o peor? Bueno, acá siempre estamos en el tema de que lo importante es cómo yo regulo esa información, ¿sí? Esos determinantes, lo que te estaba mencionando, donde hablábamos, bueno, de lo biológico el 27%, el 43% del estilo de vida, el medio ambiente el 19%, y acá tenemos otro factor que son toda la red de salud que hay, ¿no? Institucional, pública y privada, que a la realidad la persona le aporta el 11%, se ha calculado. Es decir, todo lo que está... El 11% de bienestar. El 11% para definir que tu salud o enfermedad esté mejor, ¿entiendes? O esté peor. Si la salud va a aportar al bienestar de una persona, a la salud de esa persona, en un 11%. Claro, cuando estás muy mal, en estado de crisis, vas a ir a ese lugar para que te den ayuda. Pero en realidad la ayuda no está el mayor porcentaje en el centro de salud, en la policlínica, está en cómo la persona está llevando su vida, en eso que te hablaba recién, el estilo de vida que lleva, de qué cosas se rodea, ¿no? Físicas y humanas, para que de alguna manera pueda sentirse que está en equilibrio, que está sano y demás. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, digamos, hablando de lo que es lo sano y lo enfermo, vamos a llamarle así, como
para hablar, sí, para hablar blanco sobre negro. Blanco sobre negro, ¿sí? Porque esto tiene muchas variantes, tiene muchos grises, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en relación a lo que tú me preguntabas al principio, bueno, ¿quién está sano o quién está loco? Como tú decías, un poco para hablar en forma coloquial. Como decíamos recién, una persona que está con esas características de cierto equilibrio puede en algún momento del día o de la semana o del mes tener una crisis, ¿sí? Una crisis que no se trata que se vuelve loco en el sentido que la gente puede entender por loco, que es un estado mental alterado, donde puede haber alucinaciones, puede haber, ¿verdad?, conductas de pronto impulsivas o autodestructivas o destructivas con otros. Esos son estados mentales muy, muy específicos, que puede ser en la esquizofrenia, en la paranoia, ¿no? Por ejemplo, en una enfermedad mental de pronto ya grave, ¿no? Pero las personas pueden pasar crisis, ¿no? Y es allí donde muchas veces aparece este prejuicio de que como está afectado, no dice, no habla de su problema, y eso empeora el asunto. Y esto le pasa más particularmente a los varones, porque es como que es una flojera, anda medio flojo, medio débil, mira que anda lloriqueando, no sé qué cuánto, ¿no? Sí, claro, los hombres no lloran. Ahí está. Y eso se puede ver en el consultorio. Yo lo veo permanentemente. Vamos a decirlo de esta manera sencilla para que los oyentes lo entiendan. En el caso de las mujeres, pueden como expresar su emoción, por ejemplo, de la tristeza o el llanto con mayor facilidad. Bien. Y eso no se trata como, para decir vulgarmente, que son lloronas, no, lo expresa como, ¿no? Como es una emoción sin menos barrera. Superficial. A veces la persona dice, vamos, superficial me refiero que puede emerger a la superficie. Ahí está. Si una vez la persona dice, bueno, disculpe que me angustié o estoy llorando, no hay que disculparse ni nada, porque bueno, es una emoción. Y en el caso de los varones se nota con más claridad la angustia que le viene a la persona y que de pronto, bueno, hay que puede ser muy recio y muy duro, y bueno, y cuando empieza a hablar de cosas, ¿no?, en un contexto protegido como es un espacio de consulta psicológica donde nadie va a andar contando de que fulano le pasó tal cosa, sino que estamos bajo la reserva del secreto profesional, y la persona puede expresar esa emoción y se sorprende de sí mismo, es decir, ¿no? Cómo se encontró llorando, hablando de eso, y cómo lo alivió. No porque llore, sino el poderlo decir. Entonces, sacar hacia afuera. Entonces, entre las cosas que también ayuda a esto de la protección de la salud emocional, está el poder hablar de la emoción, de lo que me pasa, con un amigo, con la pareja, con alguien, con un profesional, si fuera el caso. Poderlo hablar y poder hablar en general, como lo estamos haciendo ahora, que está muy bueno esto que planteaste como tema, porque es la posibilidad de hablar de estas cosas sin prejuicios. Porque la gente no tiene ningún inconveniente de decir, yo fui al médico porque me dolía la cadera, o ando con problema en la columna, ando con un tema de corazón y voy a consultar, y lo dice sin ningún inconveniente. Ahora, si tiene que decir, no, yo tengo que ir a la consulta porque ando muy angustiado, ando deprimido, o triste, o agresivo, y tengo que ir a consultar con el psicólogo y psiquiatra, lo oculta totalmente. El hablar de este tema lleva a una conducta que tenemos y que es parte de nuestra sociedad, el hecho de hablar con mayor facilidad cuando el problema es del otro. Siempre que hablamos, sobre todo en los últimos tiempos, a partir de hechos puntuales, de situaciones de salud mental, lo vinculamos con consumo problemático. Por ejemplo, una persona que consume sustancias y que pasó la barrera de lo que podría ser rotulado como consumo social, obviamente que es problemático y obviamente que tiene la verticalidad alterada porque comienza en una especie de círculos de círculos del infierno. Ahora, ese es el problema del otro. Yo no consumo sustancias, si las consumo no advierto que sea problemático porque yo sé cuándo dejar, o una vez cada tanto cuando me reúno con amigos. Entonces hablo como más liviano porque estoy hablando de aquel, y eso, o de aquella. Y eso es lo que nos ocurre. No podemos dejar de mencionar esto que nos está pasando como sociedad. Para ver a una persona en situación de calle es cuando yo iba a Montevideo, hoy lo veo a la vuelta de mi casa. Para ver a una persona deambulando pidiendo una moneda, también no era este tipo de ciudades como Rocha, del interior, donde todos nos conocemos,
donde no es necesario aprendernos el nombre de las calles porque tenemos referencia y las casas normalmente pertenecen a una familia y por décadas va pasando. Ese tipo de cosas que de alguna manera nos marcan y que de alguna manera hoy dice, che, ¿viste cómo está de cambiado? ¿Qué es lo que pasa? Me da miedo, dice la señora que va a cobrar la jubilación, ir a la puerta del banco porque tengo en la escalinata gente que directamente me pide dinero, ya no me ofrece un servicio. Y eso es como que uno lo ve en un número mayor y nos lleva a pensar, ¿y por qué ocurren estas cosas? Cuando prestamos atención a esta charla que estamos teniendo, bueno, de ahí van surgiendo varios factores que nos predisponen. Claro, sí, sí. Sí, esto que tú hablabas, ¿no? Que la problemática para las personas de pronto del interior, antes las dificultades estaban en Montevideo, eso, ¿no? Eso ocurrió hasta el comienzo de este siglo, digámoslo así, ¿no? Como que el problema estaba allá y era una cosa muy lejos, muy lejana. Todos los conflictos ocurrían en la capital, por el mayor amontonamiento de gente y bueno, ¿no? Toda esa cuestión. Y hoy, bueno, el conflicto se ha desplazado a todo el territorio. Cuando digo conflicto me refiero al conflicto que genera obviamente el consumo problemático de sustancias, las personas que a raíz del consumo problemático, pero no solo, porque tampoco es que solo por eso van a la calle, hay muchas personas. No, hay personas que se cayeron porque perdieron el trabajo. Perdieron el trabajo y entonces mantenerse a flote no es fácil cuando no hay una red de sostén familiar y social, ¿no? Y que por tanto, bueno, eso es un problema, es un conflicto porque genera justamente personas que están en la calle, que no es nuevo el fenómeno, esto, desde que hay gente sobre la tierra se sabe que hay personas que han vivido en situación de calle, por ejemplo, ahora seguramente los oyentes estarán al tanto, toda la guerra que está habiendo en Medio Oriente o la que hay ya en el este de Europa, desplaza personas, escucharán los oyentes, ¿no? Que se desplazan, dicen, no fueron desplazados miles de personas. Esas personas están en la calle, no están... Sí, no es que los llevaron a un alojamiento. Están en la calle, bueno, según la zona del mundo con más o menos frío o calor, ¿no? Sin agua y demás, esas personas están en la calle. Y muchas de esas personas intentan, por distintos medios, trasladarse a otra zona más, digamos, más segura y de pronto más amigable, y por eso aparecen oleadas ¿no? de migrantes, sea por temas de guerra, por temas políticos, y esas personas a veces llegan a una zona, llegan en un momento bajo circunstancias precarias y no siempre se enganchan en el sistema, si ya consigo trabajo, ya consigo techo, no sé qué cuánto, y la persona de pronto, bueno, termina en este estado de cosas, ¿no? Y obviamente convivir con esa problemática no es fácil porque no se trata de que la persona, como alguna vez se dijo, tiene derecho a vivir en la calle, ¿no? O sea, vivir en la calle no es un derecho, claro. ¿no? Parece obvio, ¿no? Sí, claro. Se puede romantizar, pero sí, no sí. Es lo más apropiado. Sí, no es que va con una carpa un día y pasa en un camping, exacto. a la orilla de un arroyo. Vivir en la calle es una situación muy dura, que las personas lo pueden decir con total claridad, y obviamente que eso genera todo un conflicto de cómo se administra esa situación, ¿no? Pero eso obviamente no es un tema que lo vayan a resolver los vecinos. Sí o sí tiene que haber una intervención del Estado para ese tipo de situaciones, y para eso tiene que haber recursos, y tiene que haber lugares, y tiene que haber formas de sacarlo a flote a esa persona. Hay que decir, bueno, pero muchos no quieren salir a flote. Sí, puede haber resistencia a salir de esa situación por el estado mental que esa persona tiene, ¿no? Entonces, volvemos al mismo punto. Para que esa situación cambie tiene que haber una intervención sólida, sostenible, con recursos humanos del Estado, y tiene que haber una definición política, porque si no es pura conversación y no se resuelve lo que se tiene que resolver. Para finalizar te quiero hacer una pregunta vinculado con esto del consumo problemático y puntualmente. Es un tema que a mí me preocupa, que lo hemos hablado acá en la radio y lo hemos charlado. Uno predispone, es decir, para practicar un deporte a nivel de la alta competencia se tiene que preparar, no es que va de 0 a 100, es un proceso. Para ser un consumidor, es parte de un proceso. Me imagino que el consumidor no salió de la noche a la mañana a una boca a decir quiero comprar y voy a probar.
Hay un fenómeno que nosotros los adultos normalmente decimos, hablando de nuestros hijos preadolescentes o adolescentes, ¿no? Fulanita o fulanito son unos santos, porque no hacen otra cosa que pasar encerrados. Y pasan, no me molesta para nada, está con el teléfono, está con la tele. Esos no son factores. A ver, todos los chiquilines hoy, o el 99% tiene un teléfono, no es que todos vayan a ser protoconsumidores problemáticos. Pero eso no predispone, no ejercita a la no socialización, a tener una dependencia, un bastón, porque le dejo el celular y le saco los datos y me hace una sonada. No va diciendo, bueno, por ahora tiene ese bastón, pero ya el organismo, el cuerpo, la mente está preparado para ir apoyándose en cosas. Sí, obviamente las cosas, como decías tú, están ahí delante. Después la relación que yo mantenga con ellas es el punto. Si me genera adicción esa cosa, puede ser el teléfono o cualquier otro asunto, cualquier otro objeto o sustancia, ¿no? Y de ahí que la persona pueda estar conectado, y cuando le sacas la conexión le viene el síndrome de abstinencia, ¿cierto? Claro. Por ejemplo. Y volvemos a lo mismo, es decir, toda cuestión que lleva a la persona al aislamiento, a la no socialización, a que no haya una red de sostén en la cual se puedan conversar de cosas que van ocurriendo. Tú hablabas de los niños, los adolescentes, ¿no? Los jóvenes. Tiene que haber espacios en la familia que a veces viven bajo un mismo techo, pero es como que cada uno vive como si fuera un hotel. Son células. Cada habitación es una habitación ¿no? Es como si fuera la habitación de un hotel, ¿no? Yo lo escucho muchas veces, y no, él o ella cena o almuerza en el cuarto, pero no una vez. Siempre. Frecuentemente. No, siempre. Es el caso que siempre. Nunca se juntan alrededor de la mesa, aunque sea un ratito, decir, bueno, che, ¿qué pasó en el día? Entonces, esa persona está en riesgo. Ese aislamiento, ¿no? Que de algún modo es permitido por los adultos, porque hay que ver la forma que se lo pueda integrar. Ya se sabe que puede haber resistencia, los adolescentes no quieren compartir algunas cosas, pero bueno, tampoco puede quedarse como... Ojo, puse el ejemplo del celular, sí. Y desde nuestro mundo adulto tampoco somos una referencia, porque permanecemos con el celular y nosotros argumentamos el porqué. Yo lo preciso porque yo trabajo, porque yo hago esto, claro. Pero permanezco con el teléfono. Por eso, el instrumento no es el problema, es cómo yo lo uso. Claro, ¿no? Claro. Y qué mensaje doy mientras lo estoy usando. Entonces, bueno, todos esos factores obviamente van a predisponer a que esa persona de pronto se está aislada y bueno, entonces cuando empiezas esos experimentos, porque en realidad todo el consumo, tú me preguntabas cómo es el proceso, el consumo empieza como todas las cosas que se hacen en ese sentido, el alcohol, el cigarrillo, la marihuana, todo es como una prueba, ¿no? Como una prueba en un grupo de pertenencia, ¿no? Che, acá está probando. Y así arranca la cuestión. Por pertenecer, dijo un chico aquí con nosotros. Claro. Empecé por pertenecer. Exacto, sí, porque si no le empiezan a hacer bullying, como se dice, lo agarran de punto, ¿no? Eso pasa, entonces si la persona no está sostenida, no sé cuándo, empieza a dudar y empieza ¿no? Y obviamente que esas sustancias son adictivas, no son inocuas, ¿no? Y genera obviamente un efecto psicológico, ¿no? Psicotrópico, que en definitiva le puede dar, bueno, exaltación, está triste y tomó algo ahí que no sé de qué tipo y queda exaltado. O si estaba exaltado se tranquiliza, entonces empieza a ver que esa sustancia le genera toda ¿no? Es una engaña pichanga, como se ha dicho, pero es un poco así la cuestión, ¿cierto? Entonces, bueno, eso obviamente lleva a que capaz que vuelve a pedir a la vez siguiente y así es un progreso, ¿cierto? Y por supuesto que quienes están en el negocio van a ofrecer esas cosas, pero es como en el supermercado, te pueden ofrecer millones de cosas en la góndola, pero tú verás qué tomas o qué consumes de eso, que te haga bien, ¿cierto? ¿Cómo ves? Habíamos hablado un tiempo con Osvaldo que lo estamos duplicando en este momento por lo interesante de la charla y porque siempre nos quedan cosas afuera. ¿Cómo te ves a ti y a tu profesión en ese espectro, en el momento que te recibiste, en el entorno, en la sociedad? Imagino que en aquel momento, a diferencia de ahora, si decía, no, yo únicamente me voy a dedicar al consultorio. Podía aparecer el grillito con el cri-cri porque estaba esperando que viniera alguien que no iba a venir y había cierto prejuicio respecto del psicólogo, de aquello de que le voy a contar a una persona
mis intimidades, vaya a saber después, capaz que me lo cruzo en la calle o en la playa o en donde sea y el tipo le está diciendo, no sabes aquel el problema que tiene. De esa cosa que está en el imaginario. Sin embargo, ha habido un viraje, un cambio de timón de aquella época a la actualidad. Lo digo infiriendo eso, no No, tengo... pero es tal cual y de hecho obviamente es muy positivo, porque a partir del decreto del 305/011 vinculado a la ley de salud mental, que fue del 2011, hay obligación, ¿verdad?, de los prestadores públicos y privados de que haya asistencia psicológica. Antes no había, correcto. No había, era, si alguien se lo, quería la institución, para tener bueno, no me están apedreando. para tener más, gancho con los usuarios, no sé cuánto, podía brindarlo o no. Pero no era condición. Bueno, pero a partir del 2011, a partir de ese decreto, el Ministerio de Salud Pública, digamos, obliga a que los prestadores, como ACE, o los privados, como la gente puede conocer las listas, están obligados a dar prestaciones en salud mental con atención psicológica y psiquiátrica, ¿no? La psicológica en particular, porque psiquiatras más o menos siempre hubo. Y eso ya marca un asunto, porque bueno, de allí, de esa obligatoriedad, la persona puede como usuario decir, bueno, yo necesito un psicólogo, bueno, sí pase por el comité de recepción, todo de pronto la parte esa que es más burocrática, pero obviamente de ese momento que estamos hablando del 2011 hacia acá, al anterior que tú hacías referencia, obviamente la gente siempre consultó, pero obviamente no había la coordinación institucional ni la red institucional que hay hoy para asistir a las personas, que tanto sea por los intentos de suicidio, sea por los consumos de droga, o sea por factores emocionales, como lo hubo cuando se abrió ese número, cuando el COVID, que la gente podía llamar para afrontar el estado emocional, que había un número que sigue existiendo, que no me lo quiero olvidar, creo que es el 0800 1920. Yo puedo llamar ahí y hay una situación, hay alguien en línea que va a atender puntualmente, no hace psicoterapia, ¿no? Como está el asterisco 1020, también para lo que es la contención en drogas, es decir, ¿no? Hay elementos ya que estamos, vamos a decir, el 0800 0767 o asterisco 0767 por la prevención del suicidio, que son gratuitas y la persona en línea llama a las 24 horas. Quien necesita una tabla de salvación ahora. Es un momentito que le van a dar contención, le van a sugerir vaya para acá o vaya para allá. Claro. Y bueno, y eso no existía antes. Correcto. Entonces eso es muy bueno que exista. De todas maneras, y para ir hablando un poco como tú me decías, a pesar de que está todas estas cuestiones armadas, se sabe que hay carencias. Hay muchas esperas para las consultas a nivel de las instituciones. Hay carencias de psicólogos en el interior del país, ¿no? Me refiero a las instituciones que se deben tener. Hay el doble en Montevideo que en el interior, digamos, en correspondencia a los servicios que se dan. Creo que pasa lo mismo con los psiquiatras, no lo tengo tan claro, pero sé que es así, digo, por la conexión que lo tengo con algunos de ellos. Entonces, faltan recursos humanos, ¿no? Como decía. Sí, están los medios, después uno puede decir, bueno, acá hace falta... Pero bueno, lo importante es que la salud mental es como la salud física, le tenemos que dar el mismo grado de preponderancia, ponerlo sobre la mesa, hablar sobre el asunto, porque hablando allí es que vamos a encontrar puertas de salida para personas que de pronto están pasando muy mal, al interno familiar, porque puede estar padeciendo violencia doméstica, al exterior porque no sé qué le pasó, ¿no? Porque está pasando X asunto con su trabajo o en vínculos, no sé, externos que le estén perjudicando, o por problemas que pueda estar viviendo la persona con su propia existencia, que se cuestiona una cantidad de cosas que de pronto solo no puede salir de ellas, queda embretado. Entonces lo importante es que pida ayuda. Claro. No pasa nada, o sea, no lo hace ni más ni menos. Sí, es una herramienta. Ni más ni menos honorable, es una herramienta, como cuando alguien va, como decía hoy un poco comparando, va porque le duele, no sé. Le duele la muela, voy a lo exacto, y no es natural. Claro. Bueno, y de eso se trata, de que pueda ser así. Y estos espacios que bueno, que yo agradezco que tú hayas puesto sobre la mesa este tema, ayuda, porque bueno, algún oyente estará escuchando a otro lado y dirá, bueno, sí, estoy pasando este momento, bueno, voy a tener que ir a
a consultar y bueno, y es mejor eso que quedar encerrado, aislado en su cabeza con el tema y que de pronto derive en una situación peor. Osvaldo, soy yo el agradecido, espero que no sea la única vez que podamos coincidir en tiempo y espacio. Es más, como ves, te traje una obra en construcción, pero en breve va a estar el estudio, vamos a tener otros medios en los cuales emitir nuestros mensajes en cada uno de los programas de la radio y bueno, y espero que ya en el nuevo estudio también nos estés visitando. Cómo no, es un gusto. Gracias, ya venimos con más Tierra de Periodistas.